Cuando era residente, pasaba primero al ganglio axilar, al primer nivel, al segundo nivel, al tercer nivel, y recién cuando llegaba anatómicamente al confluente yugulo-subclavio, recién ahí se podía hacer sistémico. Eso es lo que se pensaba. Entonces se veía o se creía de que si uno tomaba el cáncer todavía en su etapa locorregional, lo podía curar definitivamente con una operación que, como ya van a ver, Veronesi llamaba para aquella época lo máximo tolerable desde el punto de vista quirúrgico. En la década del 60 surge este señor que realmente es un prócer de la mastología en Estados Unidos, como lo es Veronesi en este momento en Europa, que se llama Bernard Fischer, que él con su hermano trabajaron muchísimo en todo lo que tiene que ver de la biología celular en aquel momento, lo que se conocía y la evolución del cáncer de mama, y empezaron, es uno de los padres, digamos, de todos, del NSA, BP, todo eso que tiene que ver con el cáncer de mama y el cáncer de colon en los Estados Unidos, que hicieron todos los trabajos prospectivos y randomizados y que nos dieron una serie de conocimientos a nosotros. Y él decía directamente que el cáncer de mama, cuando estaba en la mama, ya era porque era sistémico. O sea, se fue del concepto halteriano de permeación a un concepto totalmente sistémico. Pero ¿qué pasó? Se veía de que a pesar de eso, nosotros teníamos, y lo veíamos muchas veces en el hospital, mujeres con grandes tumores avanzados locorregionalmente y sin embargo que no se morían nunca porque no hacían la metástasis a distancia. Entonces surgió el concepto de Samuel Hellman, que trabajaba en la Universidad de Chicago, diciendo, no, en realidad hay cánceres de mama que son principalmente, tienen el concepto de embolización, pero hay cáncer de mama que cursan con esta permeación, y tomó el concepto heterogéneo de que dependía el tipo de cáncer de mama, y en aquel momento se decía a través de la estructura histológica, etcétera, etcétera. Pero realmente hoy se le da la razón a Hellman cuando se ve que a través, digamos, del perfil génico nosotros podemos localizar estos diferentes tipos de cáncer, como el luminal A, que va a cumplir fundamentalmente con este tipo de concepto anatómico, o como el que nos ocupa hoy, que es el triple negativo, que va a cumplir fundamentalmente con este concepto de embolización. Entonces, cualquier persona o mastólogo que quiera manejar un cáncer de mama tiene que entender eso, que no todos los cánceres de mama son iguales. Y nosotros tenemos que ver si el cáncer de mama lo tenemos que tratar a nivel local, cuando está solamente en la mama, o cuando es muy probable que esté solamente en la mama, regional, o a nivel sistémico. Y evidentemente la estadificación y este tipo de localización o perfil génico es el que nos va a ir diciendo la posibilidad para que nosotros ubiquemos el tratamiento. Primeramente, conocimos los factores histopronósticos, que eran justamente los que indicaban la agresividad biológica, en donde, como ustedes ven, todo esto, y todo esto nosotros lo podemos obtener del tumor, el tamaño del tumor, el tipo histológico, grado histológico, todo esto del tumor hasta el Ki-67, que se le ha dado mucha importancia a través de Sengalen del año pasado, del 2011, que es un factor de proliferación, se le dio un punto de corte, menos de 14, más de 14, pero bueno, por eso que lo pongo en amarillo o lo destaco, porque es, digamos, un concepto novedoso de importancia. Pero el estatus ganglionar sigue siendo todavía el factor más importante. Es por ello que no podemos todavía no podemos nosotros evaluar o programar una estrategia terapéutica en un cáncer de mama sin conocer el estatus axilar. Y por eso, se ha tratado de reducir también, como ustedes ya lo saben, la agresividad sobre la axila, pero hemos llegado al ganglio centinela, y en las axilas clínicamente negativas, por ahora no se puede no evaluar la axila con el ganglio centinela, y de acuerdo al resultado se irá o no al vaciamiento axilar. Acá están el factor predictivo. Bueno, en realidad lo único que dice es lo que yo les había dicho, que los cánceres de mama nosotros tenemos que diagnosticar por inmunohistoquímica o su
o su perfil génico, estos diferentes subtipos, demostrando que estos subtipos se pueden orientar en forma diversa a los blancos específicos. Y para ello son justamente los factores predictivos que, como les dije, indican la respuesta. Si nosotros tenemos receptores estrogénicos y progestínicos, uno o los dos, positivos, nosotros sabemos que vamos a tener buena respuesta a la hormonoterapia de cualquier tipo. Si nosotros tenemos una sobreexpresión del HER2, también sabemos, hemos tenido un anticuerpo, o tenemos en este momento un anticuerpo monoclonal producido en este siglo, que es el Herceptin, como ustedes saben, y que mejora enormemente el tratamiento de estos tumores que sobreexpresan el HER2, que antes eran sumamente agresivos. Y lo siguen siendo, pero esa terapia, digamos, blanco específica les ha mejorado enormemente el pronóstico. Y acá ven que en general, si nosotros tenemos un 100% de cánceres de mama, un 65% va a marcar a los receptores de estrógenos o progesterona, y un 15 o un 20% va a marcar también esta sobreexpresión del HER2. Entonces, pero también tenemos un grupo que no va a marcar, que es el 15 al 20%, que no va a marcar ningún factor predictivo, y ese es justamente el cáncer de mama triple negativo que nos estamos ocupando en el día de hoy. Luego del conocimiento del genoma humano, Perú y colaboradores, ellos empezaron a investigar desde el punto de vista del perfil génico los distintos tipos de tumores, y ya van a ver, obtuvieron un microarray, ya voy a mostrar un slide, pero en la actualidad, esto es Sengalen 2011, que es lo último, digamos, que hay al respecto de esta clasificación. Se agregó, como les dije, en Sengalen una diferenciación entre los receptores positivos y el HER2 negativo de acuerdo al Ki67, si era menor de 14%, mayor de 14%, lo pasa de luminal A a luminal B, igual, con el mismo perfil, pero con un Ki67 mayor. El otro luminal B es cuando nosotros tenemos el triple positivo, que se llama, o el HER2 positivo junto con los receptores positivos. El basal light, que es bastante agresivo y que sería triple negativo a veces o doble negativo con el HER2 positivo. Los receptores negativos solo con el HER2 positivo, que se llama así, el triple negativo, que es el que nos ocupa hoy, y también le llaman el normal breast light, o sea, el que sería más común, digamos, en la mama. Esto, como les digo, es lo que se descubrió en microarray a principios de este siglo, y ustedes tienen desde el peor portado o el malo de la película, que es el basal light, muchas veces triple negativo en un 75% de las veces, o el mejor portadito de todo, que es el luminal A de este lado y de color azul. El Memorial Sloan Kettering Center presenta una clasificación simplificada, que por ahí es la que ustedes tienen que recordar, digamos, si no son ultra especialistas, y es luminal A, B, HER2 triple negativo, en donde, como ustedes ven, el 71% son luminales A de buen comportamiento. Por eso que el cáncer de mama en muchos aspectos ya se comporta como una enfermedad crónica, y uno no tiene que asustar tanto a sus pacientes. Por supuesto, tiene que explicarle realmente el verdadero pronóstico de acuerdo a su característica génica que tiene esa paciente con respecto a su tumor. El luminal B, que diría el triple positivo, el HER2 positivo, que es solamente HER2 positivo, receptores negativos, y el triple negativo con ese porcentaje que están viendo, que ese porcentaje es de los casos de ellos, del Memorial Sloan Kettering Center, como ustedes saben, que está en Nueva York. Entonces, entrando ya específicamente en el triple negativo, como dije, es un grupo heterogéneo que a la inmunistoquímica presenta negativo a los receptores de estrógenos, negativo a los receptores de progesterona, y no sobreexpresa el HER2, factor de crecimiento, como ustedes saben. Y este grupo es el que genera controversias diagnósticas, pronósticas y de predicción terapéutica. Son el 15% de los cánceres de mama y suelen diagnosticarse en pacientes jóvenes.
preferentemente afroamericanas, con mutaciones, pueden tener mutaciones genéticas del BRCA1 y o del P53. En general son de muy mal pronóstico, salvo que sean muy chiquitos, menores de 1 centímetro, por supuesto N negativos, algunos tipos histológicos especiales, porque se da la paradoja que por ahí cánceres que mejor se comportan, como el adenoide quístico, por ejemplo, puede ser triple negativo, o cuando tienen una respuesta completa a la neoadyuvancia. Estos tumores generalmente se aconsejan que sean tratados con quimioterapia primaria, y entonces cuando tienen una respuesta completa, eso es un signo de que va a tener muy buen pronóstico. El triple negativo, a pesar de ser triple negativo. Y como digo, en general se consideran los subtipos triple negativo y basal-like como si fueran iguales, pero no lo son. ¿Por qué? Porque el triple negativo es un inmunofenotipo diagnosticado por inmunohistoquímica, en cambio el basal-like es un fenotipo definido por inmunoanálisis de DNA, o sea, es un perfil de expresión génica, o sea, son parecidos pero no son iguales. Y aunque la mayoría de los triple negativos son basal-like y la mayoría de los basal-like son triple negativos, existe una discordancia en el orden de un 25% para cada uno. Los triple negativos, el que nos ocupa, son de mayor agresividad, peor pronóstico, menor sobrevida. ¿Por qué? Porque metastatizan tempranamente, después del año, entre 1 y antes de los 3 años, y su tiempo entre la metástasis y la muerte es menor. ¿Por qué? Porque sus metástasis son fundamentalmente viscerales y del sistema nervioso central. Su índice de metástasis en el sistema nervioso central como primer evento negativo es mayor, hasta en un 15%. El triple negativo o el HER2 positivo son los tumores que más dan primera metástasis en el sistema nervioso central. Entonces, esto hay que conocerlo, porque ustedes saben que mucha medicación quimioterápica no pasa la barrera hematoencefálica y entonces es todo un problema en la adyuvante. Pero ese es otro tema que no lo vamos a discutir ahora. Como dije, hay triples negativos que tienen muy buen pronóstico, siempre y cuando son los menos, por supuesto, pero si son tumores secretorios, adenoide quístico, de células acinarias o de células apocrinas, y alguna forma de medulares que tienen muy buen pronóstico a pesar de ser triple negativo. Por lo tanto, estos no deberían ser tratados como un basal-like o un triple negativo. Por eso quiero decir de que cuando uno está al frente de un cáncer de mama, no es que es fácil hacer la cuadrantectomía, el vaciamiento axilar o el ganglio centinela, lo que sea. Todo esto hay que tenerlo claro, porque si no usted manda a la paciente a un tratamiento sumamente exagerado o la deja sin tratar cuando la tiene que mandar a un tratamiento agresivo. Entonces esto hay que conocerlo muy bien. Aquí tienen un adenoide quístico que, a pesar de que en este caso era triple negativo, que tiene muy buen comportamiento pronóstico. Además, marcan la citoqueratina 5, la 6, la 14, la 8, la 18, la 8 y la 18, el P63, la P-caderina, la bimentina, el HER1, el c-KIT y el factor de crecimiento. Y como dije, también existen varias similitudes entre los cánceres basal-like y las pacientes portadoras de alteraciones genéticas. Es posible que compartan defectos en las vías de reparación del DNA y, lógicamente, por eso es que son parecidos. Cuando el cáncer de mama aparece en pacientes con portadoras de mutaciones genéticas como en el BRCA1 o BRCA2, la mayoría de los tumores son triple negativo y o basal-like, casi en un 80%, y con alta posibilidad de tener una mutación del P53 con inestabilidad génica. Y acá ven ustedes cómo en el cromosoma 17, en el brazo corto, tenemos el P53, que es una proteína que favorece la apoptosis. Lógicamente, si está alterada, ustedes saben que la apoptosis es la muerte celular programada, no se va a provocar eso, y va a permitir entonces la proliferación celular. O el BRCA1, que está en el brazo largo del 17, o el BRCA2, que está en el brazo largo del 13, en donde evidentemente va a facilitar la proliferación celular.
Los cánceres esporádicos de alto grado, en los cánceres esporádicos, se llama a ver qué es lo que es cáncer esporádico, se observa una alteración en la metilación similar a la que ocurre con la mutación del BRCA1 o BRCA2. Normalmente el cáncer de mama casi en un 70%, en un 68% puede ser esporádico. ¿Qué quiere decir? Que no tiene una línea familiar ni una línea génica. En un 25% prácticamente puede ser familiar y en un 8 a 10% tiene una mutación genética. Pero fíjense que en los esporádicos de alto grado se observa una alteración en esta metilación como si tuvieran una alteración genética. O sea, en una de esas se descubre el día de mañana cuál es la alteración, pero hasta ahora no la conocemos. También hay la sobreexpresión del ID4, que es un regulador negativo del BRCA1, parece jugar un rol significativo en la desregulación del BRCA1. En síntesis, si nosotros queremos dividir, ahora hay grupos, por ejemplo el grupo francés dice que hay 6 subtipos de triple negativo, pero bueno, esa es la opinión de ellos. En este momento lo que más se acepta es que habría 3 tipos de tumores triple negativos: los que están en relación con la mutación génica del BRCA1, los que están en relación con el P53 o los basal-like. Y estos triple negativos responden mejor al esquema de la quimioterapia, pero su pronóstico continúa siendo desfavorable. Y esto se debería a que haya un menor intervalo libre de la enfermedad y el curso más agresivo a partir de la metástasis. En general, es muy buena la respuesta como se utilizan taxanos y antraciclinas inicial, aunque el pronóstico continúa siendo malo, salvo que obtengan una respuesta patológica completa, como les dije, a la quimioterapia primaria. Fíjense ustedes, ¿para qué a veces los oncólogos nos hacen darle quimioterapia al luminal? Al luminal y luminal A tiene menos que eso, si solo van a tener un 7% de respuesta a la quimioterapia, respuesta completa, estamos. Fíjense que el HER2 con el Herceptin, el advenimiento del Herceptin, tiene una respuesta completa del 36%, o sea, cada 10 pacientes, 4 responden en forma casi completa. El basal-like o el triple negativo, según este autor, un 27%, y el luminal, que pobrecito le han venido dando quimioterapia desde hace años, porque desde fines del siglo pasado, usted pasa por, tiene que hacer quimioterapia. No es así la cosa. Fíjense ustedes, solo tiene un 7% de respuesta. Ahora, si ustedes alcanzan la respuesta patológica completa, la sobrevida, fíjense, es similar como si no fuera basal-like. O sea, fíjense lo importante que es conocer esto. Pero si queda enfermedad residual, se ensombrece el pronóstico y en general la recaída, como digo, es rápida, ocurre antes de los 3 años. Aún los cánceres de mama iniciales, triple negativo, tienen peor comportamiento a pesar de los tratamientos iniciales. Y Kaplan, en Seattle, reportó que tuvieron 2 veces más riesgo de recurrencia los triple negativos que los no triple negativos a pesar de su tratamiento agresivo. Esto lo presento siempre para que ustedes vean que desde el punto de vista local la cirugía va desde la mastectomía sumamente agresiva de Urban hasta lo que hacemos hoy, que es cuadrantectomía o lumpectomía más ganglio centinela. Y les dije ya de que durante el siglo pasado, hasta la década del 80, se trató de reducir la extensión de la extirpación glandular y recién a fines del año pasado ya empezamos a reducir la disección axilar. Para eso llega el concepto de ganglio centinela, que en realidad es el primer ganglio en exhibir metástasis. O sea, por razones inmunológicas o lo que sea, es el primer ganglio que va a aceptar la metástasis o que va a permitir que la metástasis lo invada. Por lo tanto, si ese ganglio es negativo, es muy probable de que los otros también sean negativos en un más de un 98% de los casos. Aquí tienen con el azul patente, aquí tienen estos hechos por un residente, les digo, por un residente nuestro, por una residente mujer, género que les gustan a las mujeres ahora, las presidentas sobre todo, y ustedes ven, todos los que estamos en una cátedra tenemos que enseñar el advenimiento de los nuevos conocimientos, y si no, no estemos en una cátedra. ¿Está claro? Acá, y lo presento con orgullo, porque es una residente Nobel mía,
después les voy a contar quién es. Y aquí tienen cómo, con la PROB, con el gamma PROB, a veces es 1, 2, 3 o 4 ganglios en donde nosotros medimos, lógicamente, las cuentas, y así queda la paciente, como ven ustedes, bastante bien. Y en Sengalem, el año pasado, el año que viene de nuevo, dice lo siguiente, que en realidad debiéramos tener preferencia por cirugía conservadora. Ese estándar se terminó, que a mí no me gusta, que a mí sí me gusta. No es que te guste o no te guste. Si vos no podés hacer un ganglio centinela, mandar a un mastólogo que sepa hacer ganglio centinela. No es que a mí no me gusta, no me cae, si me cae. Es estándar internacionalmente. Te pueden hacer un juicio si a una paciente vos no le ofreces. No hay que hacer disección axilar, ese es otro tema. ¿Por qué el ganglio centinela? Porque no hay que hacer disección axilar si es negativo. Y si hay micrometástasis en ganglio centinela, tampoco es necesario. Y si hay macrometástasis hasta 2, tampoco es necesario. Pero eso es otra charla. Pero sí, eso es lo que lo dice. Estos dos estudios comprobaron la validez del ganglio centinela. Este estudio europeo, publicado en 2003, este estudio multicéntrico norteamericano, publicado en ASCO 2010. Esto es lo que dice que las micrometástasis es lo mismo que si no tuviera metástasis en la axila, y esto es lo que dice que hasta 2 metástasis en ganglios axilares se comporta como si no tuviera metástasis. Justamente el Z0011 dice, ¿podemos no revisar si los ganglios centinela son positivos? Y bueno, este es el diseño en donde nosotros vimos que se sacaban los 3 ganglios o más, o si había ganglios, apelotonados, o un conglomerado de ganglios, matetes, como decimos nosotros, y fíjense ustedes cómo se traduce al inglés. Y ustedes ven, esta es la diferencia, no hay diferencia en la sobrevida libre de enfermedad, no hay diferencia en la sobrevida global, estamos hablando de 8 años, por lo tanto, la conclusión dice que sería equivalente no completar una disección axilar cuando tenemos hasta 1 o 2 ganglios centinela comprometidos. El año pasado en Milán nos dijeron lo siguiente, los principales cirujanos del mundo que estaban ahí dijeron de que habría que indicar tratamiento de acuerdo al subtipo tumoral, habría que hacer menos mastectomías, habría que tratar más casos infraclínicos, los test genéticos allá, lógicamente, donde lo pueden hacer, ahora esto está entrando en la Argentina, previos a la cirugía en pacientes de riesgo para saber si tienen estas mutaciones genéticas, habría más casos resueltos el primer día, o sea, ganglio centinela, ¿cómo se llama? Irradiación parcial de la mama, pero bueno, eso es para ellos. No disección axilar si el ganglio centinela tiene micrometástasis, por un trabajo de la doctora Galimberti, que es de Diego. Tejido autólogo para regenerar cirugía reconstructiva, y esto es lo que nos interesa hoy. La quimioterapia neoadyuvante debería ser estándar en el triple negativo y en el HER2 positivo, ya han visto por qué. Con respecto a la radioterapia, esto es lo que nosotros hacemos, radioterapia ipsilateral más en el lecho tumoral. Y bueno, y si tenemos N0 después de la mastectomía no hay que hacer radioterapia, si tenemos más de 4 años sí hay que hacer radioterapia, si tenemos hasta 3 ganglios, en este caso dependerá que sea triple negativo, que sea luminal A, pero bueno, ahí lo tenemos para ver. Este es el futuro de la radioterapia, irradiación parcial de la mama, hipofraccionada, radioterapia estereotáxica, individualizar esto como les dije, mayor indicación de radioterapia axilar, y en el carcinoma ductal in situ un poco individualizado. Entonces, el tratamiento sistémico no existe un estándar. La elección del esquema depende más bien de las dosis acumulativas a alcanzar y los problemas de sus efectos adversos. En el IO inclusive usan el CMF, que es un cóctel viejo, pero para ello es útil. Antraciclina más taxano, lo que más se usa, se puede usar todo esto. Y fíjense en ustedes todas las nuevas drogas que están en fase 1, fase 2 o fase 3 que se están investigando para tratar de resolver este problema. Por eso yo les voy a presentar lo que nosotros hacemos en nuestro servicio. Lo más utilizado en adyuvancia es doxorubicina más ciclofosfamida por 4 ciclos, plaquitaxel durante 12 semanas, o doxorubicina más doxitaxel más ciclofosfamida por 6 si tenemos factores estimulantes de colonia. En cambio, en neoadyuvancia utilizamos antraciclinas y taxanos, lo más usado es doxorubicina más doxetaxel por 6 ciclos,
doxorubicina más doxetaxel más ciclofosfamida si tenemos factores estimulantes de colonia, o doxorubicina más ciclofosfamida por 4 ciclos seguidos de plaquitaxel por 4 ciclos. Y en el metastásico, a diferencia de lo que ocurre en los otros, acá tenemos que asociar drogas de entrada. Entonces, porque se prioriza a la monoquimioterapia o la hormonoterapia, por supuesto que no. Y lo que nosotros usamos es ixabepilona más capecitabine, y a posteriores progresiones, como todos los cánceres progresados, podemos usar cualquier tipo de segunda línea. Esto es una suerte, después de que nosotros hemos completado el tratamiento, es una suerte de estudio que se está haciendo con una suerte de vacuna contra placebo y que por supuesto todavía no tenemos los resultados. Para resumir un poco lo que es cáncer de mama, en enfermedad temprana, se dice, esto lo dijo el jefe de oncología médica de Johns Hopkins el año pasado en Milán, que bueno, que vamos a tener más terapias endocrinas, T1, T2, N1, N3 con receptores positivos, HER2 negativos, hay que estandarizar los test de los biomarcadores, menos cirugía axilar, mayor radioterapia axilar, y esto produce una cierta discusión luego en el panel. En la enfermedad metastásica hay que rebiopsiar las metástasis para caracterizar la metástasis, puede ser diferente desde el punto de vista biomolecular. El estudio dual del HER2 con mayor terapia endocrina, y como ustedes ven, el triple negativo sería el huérfano en el cáncer de mama. Pero lo que sí, esto siempre lo pongo, Goldrich, que es el jefe de Diego de oncología clínica, dice que nosotros podemos hacer el mejor tratamiento basado en la evidencia, disponiendo de un correcto estudio anatomopatológico a tiempo y confiable, incluyendo la identificación de los blancos. Y Veronesi, lo pongo porque yo lo he aprendido a esto, que lo más importante en los últimos 40 años no es si hacemos una cosa u otra, sino que es el cambio de concepto con un objetivo de mejorar o al menos mantener la eficacia terapéutica, reduciendo la agresividad a fin de mejorar la calidad de vida. Muchas gracias.